vámonos rápidamente a otro tema. Ya tenemos en la línea a Marco Cortés, senador por el Partido Acción Nacional. Le había comentado a inicios del programa que hoy el Senado había aprobado, pues ya en lo general y en lo particular, la reforma laboral que pasa a reducir las horas de trabajo de 2027 a 2030. Pero Marco, me da mucho gusto saludarte. Marco Cortés, senador por el PAN. Y pues bueno, hay, digamos, puntos a favor y puntos en contra, Marco, de esta reforma laboral que ya se aprobó en el Senado y pasa ahora a la Cámara de Diputados. Buenas noches. Bueno, primero, muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Paul, y coincidir en el primer tema que estabas mencionando. Por supuesto que México empeora en el nivel de percepción y de corrupción porque desaparecieron el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Así es. Hoy toda la información pública ya está controlada por el gobierno. No hay un órgano autónomo que pueda ordenarle al gobierno que la revele, que lo informe. Y además, lo poco de las obras que han hecho en este gobierno, el gobierno de López Obrador, fueron declaradas obras reservadas. Dicho de otra forma, no puedes investigar, no puedes pedir información. Claro. Porque así ocultaron absolutamente todo. Pero no sabes cómo nos cuesta a nosotros, Marcos, como reporteros, poder entrar a buscar esa información. Antes era bien fácil porque entrabas a Compranet, entrabas a Transparencia y pedías los datos, pedías a través de un correo electrónico, te enviaban los documentos. A veces había que pelearse un poquito ahí con algunas de las instituciones, pero a final de cuentas siempre ganabas y te daban la información. Hoy es complicadísimo, Marco, buscar a través de Compranet algún tema de compra, de construcción, de si cuánto se gastaron en tal obra, etcétera, etcétera, y no sabes cómo nos duele a nosotros los periodistas, Marco, tener esta transparencia, ¿no? Y lamentablemente cuando no hay transparencia tampoco hay rendición de cuentas, y cuando no hay rendición de cuentas tampoco hay democracia, porque hay una manipulación total de toda la información y del ejercicio público. Es muy, muy lamentable eso. Pero bueno, del segundo tema que comentabas, mira, ahí había una deuda histórica con los trabajadores en México desde 1962. La Organización Internacional del Trabajo ya había emitido una recomendación para que los países bajaran el número de horas laborables, que fuera precisamente a 40 horas y que lo hicieran además de manera progresiva. Yo te diría que México va bastante tarde en este proceso. Por supuesto que nosotros lo impulsamos y votamos a favor porque es dar un paso en la dirección correcta, pero también hay que decirlo en honor a la verdad que no se hizo de la mejor forma. Claro. Porque si bien sí se reduce el número de horas, pues esto va a ser hasta el 2030. Va a ir en una gradualidad, desde mi punto de vista, muy lenta. Segundo, en México, más del 55% de la población ocupada, o sea, que trabaja, lo hace en la informalidad. Dicho de otra forma, a la gran mayoría de gente que trabaja en México, pues esta reforma no le va a beneficiar en lo absoluto. Y además, si esta es mal implementada al generar un costo adicional a las pequeñas, micro, medianas empresas, puede provocar un efecto indeseable de llevar a más trabajadores a la informalidad. Claro. Y esto es porque no se contempla ningún tipo de estímulo fiscal o financiero temporal dirigido a que estas micro y pequeñas empresas puedan enfrentar este periodo de transición. Y mira, como lo dije hoy en el Senado de la República, hay una enorme incongruencia. Ya esta legislatura hizo una reforma al artículo 123 que tiene que ver con nivelar a todos los maestros, médicos, enfermeras, policías con un promedio de salario por arriba de la media en el IMSS. ¿Y qué crees? Se aprobó en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 31 congresos locales, pero no han hecho la declaratoria de constitucionalidad. Lleva ahí más de un año. Hoy formalmente nuestro grupo parlamentario le hizo una solicitud a la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel, para que haga la declaratoria de la reforma constitucional del 123, pero la de hace un año, que hace justicia a los trabajadores del Estado, porque ahora resulta que este gobierno es
candil de la calle, pero oscuridad en la casa. Aprobaron la reforma para mejorar el sueldo a los trabajadores del Estado, pero no la promulgan. Y ahora están aprobando una que le mejora el sueldo a los trabajadores que lo hacen en la iniciativa privada, y qué bueno, porque es algo justo, pero vemos que hay ciertas deficiencias y hubiera podido ser una mejor reforma. Sin embargo, la votamos a favor porque sí es ir en el sentido correcto y además es poner a México pues en un estándar internacional que ya íbamos muy retrasados. Claro. Marco, a mí me llama mucho la atención dos cosas. La primera, entiendo la parte de las empresas, de las cámaras empresariales, pues donde hablan de que si reducimos de un jalón estas casi 8 horas que se les debe de dar a los trabajadores, pues a lo mejor podría originar un problema y medio tema salarial, ¿no? Pero yo me pregunto si a nivel mundial ya está comprobado que esto funciona y que inclusive en otros países están bajado todavía más las horas de trabajo. Y la otra parte, ¿no? Que como bien lo comentas, mucha gente, y no sé cómo lo veas tú, Marco, lo hemos platicado aquí con otros expertos, cuando la gente deja de trabajar un día, lamentablemente por el tema salarial o que no les alcanza para llegar a la quincena o al mes, pues en vez de descansar se buscan otra chamba, ¿no? O hacen una chamba extra en ese día de descanso. Entonces, ¿cómo le hacemos, Marco, para que si vamos a quitar estas horas de trabajo, pues la gente no se meta a buscar otra chamba y que realmente descanse? Mira, el propósito precisamente de esta iniciativa es darle más tiempo a la gente para la convivencia familiar o para el desarrollo personal. Y además hay un problema de salud pública y esta es el estrés crónico. El estrés crónico te desencadena enfermedades físicas y mentales como problemas de ansiedad, depresión, obesidad, diabetes cardíacos también. Y obviamente, pues al bajarle el nivel de presión a las personas, también van a tener mayor calidad de vida. Ahora, lo que tú bien dices, Paul, es una realidad. Hay gente a la que no le alcanza y entonces trabaja en un lugar y otros días trabaja en otra empresa o en otro espacio porque quiere complementar su ingreso. Pero ahí lo que se tiene que buscar es mejorar el crecimiento del país, porque el empleo también es como la oferta y la demanda. Claro. Cuando hay muchísima gente buscando empleo, pues el precio del valor de ese trabajo baja. Pero cuando realmente, más bien los patrones son los que buscan quién trabaja y no encuentran porque la gente está trabajando, tienen que incrementar lo que pagan, lo que ofrecen las prestaciones para poderse traer a trabajadores. ¿Y eso cómo se logra? De manera clara, natural y en otros países, pues incrementando las condiciones económicas de un país, que por cierto, eso no está ocurriendo en México porque no estamos teniendo crecimiento económico y por eso esta reforma, siendo positiva, votándonos nosotros a favor, sí nos preocupa porque pudiera generar un efecto de simulación en esto de la reducción de las horas de trabajo, o bien de que la gente que trabaja de manera formal de plano la saquen a la informalidad y entonces pierda todo tipo de prestaciones, incluido su ahorro para jubilación. Y que lo veo más factible hoy, Marco, porque yo creo que algo que hizo bien este gobierno fue el tema del outsourcing, ¿no? O sea, quitar el outsourcing para que la gente fuera contratada a través de las empresas, que tuvieran sus prestaciones legales que tienen la mayoría de los trabajadores en el sector formal. Pero ahora, al no haber el outsourcing y no poder de cierta manera burlar estos cambios en el tema de las horas trabajadas, pues coincido contigo. ¿Cuánta gente se va a ir a la informalidad, que de por sí es un problema grande en México? Es un problema creciente en México. De hecho, a partir de la llegada de López Obrador, se incrementó el número de personas que trabajan en la informalidad. Se ha disminuido y no es una correlación respecto al crecimiento natural poblacional, el número de personas que cotizan. O sea, el crecimiento de la población, los que deberían de estar cotizando, deberían de ser muchos más respecto de los que hoy están cotizando con un crecimiento natural. Dicho de otra forma, en términos reales, ha decrecido el número de personas que cotizan en el Seguro Social y el trabajo informal es el que ha crecido y ese tú sabes que al final, cuando creces, cuando te retiras, cuando ya no puedes trabajar, no tienes ningún tipo de ahorro, no tienes ningún tipo de prestación ni de salud
ni obviamente ningún tipo de garantía de vivienda que te pudiera dar el Estado. Claro. Marco, ¿qué sigue? Porque pues hoy el debate que surgió después de que el Senado aprobó esta pues parte de la reforma electoral, ahora va a pasar a la Cámara de Diputados, pero hay mucha queja de qué pasó con estos 2 días de descanso, no existen al momento, o no se ha dicho nada realmente qué va a pasar con estos 2 días de descanso, pero ¿qué sigue, Marco? Bueno, a ver, esto ya pasa a la otra Cámara, finalmente, como te he dicho, es una buena iniciativa, por eso la votamos a favor, pero es incompleta. A la gente se le dicen verdades a medias, la mayoría de mexicanos no van a ser beneficiados con esto, y hay una incongruencia total cuando la que ya habíamos aprobado del 123 constitucional, que nivelaba a maestros, médicos, enfermeras, policías a un promedio arriba del salario registrado ante el IMSS, entonces pues te habla de que pues es más populismo que realidad, porque claro, el gobierno no ha hecho justicia con los trabajadores del Estado y ahora está pretendiendo hacer una reforma pues con los trabajadores de la iniciativa privada, pero ni siquiera ha aplicado la primera, la que ya se aprobó. Entonces, ahí hay una gran incongruencia. Ahora bien, pues ¿qué sigue? Seguramente no tardarán en mandar la propuesta en materia electoral. Nosotros, yo particularmente con otro senador, Raimundo Bolaños, que fue jurídico de Acción Nacional durante 6 años, estamos trabajando junto con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional una propuesta en materia electoral en temas muy concretos. Por supuesto, evitar la sobrerepresentación, buscar un esquema mixto para la integración claro, de la representación proporcional, que los diputados de representación proporcional también sean votados, pero también sean de lista de partido, y además el ponerle un tope a que no pueda haber esa sobrerepresentación, que esté lo más apegada a la integración de la Cámara, al número de votos que la gente le da a los partidos políticos o fuerzas, coaliciones políticas. Y también estamos hablando ya de las elecciones primarias para los cargos federales. Nosotros hicimos un primer intento con muchas deficiencias, con complicaciones, para la elección de la candidata presidencial del PAN y de nuestra coalición, pero esta figura lo que creemos es que debe ser llevada, organizada por el Instituto Nacional Electoral y para todos los partidos, claro. para que de esa forma tengamos elecciones primarias. Bueno, entonces en eso estamos y también a la expectativa de ver qué es lo que el gobierno presenta y que no vaya a ser una grave regresión, porque hay que recordar que las reformas electorales siempre han venido de la oposición, no del gobierno, y se buscan para que haya mejores condiciones democráticas, no para perpetuarse en el poder, y eso es parte del riesgo que nosotros vemos. Claro. Marco, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y pues pendientes de lo que siga allá en el Senado. Muchas gracias, Marco. Saludos, muy buenas noches, gracias a ti a todo el